Batzuek berriz gertatzea ezinezkoa zela esaten zuten arren. Gaur egun, Europa mailan ideologia ultraeskuindar eta nazifasistadun taldeen ugaritze baten lekuko izaten ari gara. Eta Euskal Herria ez da salbuespen bat izan. 80. hamarkadaren amaieratik, hainbat talde nazik, euren agerpena egin dute Euskal Herrian. Juventudes Nazional-Sozialistas bezalako talde batzuek Espainiar estatuarekiko unionismoa bultzatzen zuten bitartean, beste talde batzuk ideologia nazifasista abertzaletasun euskaldunarekin nahasten hasi egin ziren. Con decir que vivir aquí en Euskal Herria y entrar dentro de unos parámetros abertzales, pues lo tienes ya todo hecho, pues nos ha llevado a que cierta gente se lo tome al pie de la letra y con esa excusa pues hagan una deriva más a la extrema derecha, manteniendo esas raíces y esos temas simbólicos abertzales, pues para adentrarse en un mundo muy turbio y muy oscuro que es el del nacionalsocialismo, ¿no? Ideologia nazia Euskal Abertzaletasunarekin nasi egin zuen lehenengotariko taldea Ipar Brigadak izan omen zen. Asimilaron símbolos euskaldunes pues para crear un movimiento ultra dentro de la afición realista. Por suerte aquello se pudo cortar y aquella manera de plantar cara a aquellos ultras pues fue el embrión un poco de lo que más tarde fue la Peña Música, ¿no? Dena den, talde euskonazi hauen presentziarik nabarmenena sarean aurkitu dezakegu. Mende berriaren hasieratik ugariak dira talde hauek interneten sortutako blog, webgune, bideo zein foroak. Hauetan Sabino Aranaren testuak Hitlerren testuekin nasi egiten dituzte, ikurrina eta antzekoak zein naziekin kombinatzen dituzte, eta abar, eta abar. Está claro que hay una repulsa por la mayoría de la población a la psicología fascista pues, más cercana, que es la española, ¿no? Tanto el yugo como las flechas, como el águila de San Juan y demás. Lo que han hecho estos dentro de su ideología es apartar todo este tipo de simbología y crear aparte una propia paralela pues a lo que se vive en la calle y a lo que es la realidad, ¿no? Más que nada pues para atraer a esa gente que puede tener una confusión política o que su nivel de formación política es muy escaso, pues a intentarlo atraer pues simplemente por visualizar unos símbolos que les resultan cotidianos, que les resultan más normales. Webgune hauetako askok funtzionatzeari utzi egin diote edo ez dira jada existitzen. Geratzen direnen artean Nacional Social Revolutionnaire du Pays Basque, Euskal Herria Benderri Sozialista, Gipuzkoa 88 eta antzekoak aipatu ditzakegu. Hauetan ANV-ren alde bozkatzeko deiak, etaren agiriak eta antzekoak jartzen dituzte. Baina hasieran kontrakoa dirudien arren, fasista espainolekin dituzten erlazioak txarrak direla esan daiteke. Es más, en algún foro que tenemos controlado, en el cual nos hemos dado de alta para ver cómo van funcionando, en el momento que se han cruzado gente de un palo del otro, los comentarios entre ellos han sido insultos y totalmente despectivos los unos hacia los otros. Comparten una base ideológica, lo que pasa que cada uno ha tirado por el espacio que les es más cercano y que más les conviene. De tener relaciones y todo eso muy difícil. Dena den, interneten daukaten presentziaz gain, kalean ere presentzia minimo bat izatera iritsi dira. Zenbait leku puntualetan jarritako pinta da edota kartelak kontuan hartzen baditugu. Sobre todo aquí lo que han realizado han sido pintadas de tipo racista y pintadas con un claro matiz abertzale, más que nada para atraer a la gente más joven a esa historia.
2010ko irailean, Galizian, Finisterrak, RAK jaialdiaren bigarren edizioa ospatu egin zuten. Bertan Galiziako zein Alemaniako talde batzuk jo egin zutelarik. Euskaraz abesten zuen talde euskonazi batekin batera, Odolaren mendekua izenez ezagutua. Tenemos básicamente el logo y poco más de ellos, pero bueno, todo depende de los próximos meses o en el próximo año. Si este grupo se consolida, tira para adelante, va creciendo, entonces sí que posiblemente nos vayamos encontrando más cosas. Orain dela urte batzuk, antzerako talde bat agertu egin zen interneten. OFV Front, homosexuales eta Euskal Herria Nazional Sozialista bezalako abestiak omen zituena. Hortaz gain, Axis Mundi kantagileen nazi espainolista izango genuke, dagoeneko disko ugari argitaratu dituena. El elemento pues es de aquí de Bilbo, del barrio de Indautxu, y ya lleva 3 o 4 CDs. En la zona de Nafarroa también tenemos las noticias de que debe haber algún grupillo por ahí danzando, pero bueno, digamos que la escena musical de estos grupos pues es muy limitada, ¿no? Ikusi ahal izan dugunez, mugimendu nazi-fasistek geroz eta hazkunde handiagoa ari dira izaten gure inguruan, eta Euskal Herria ez da salbuespena izaten ari. Esto no es novedad, lo intentan, lo seguirán intentando, y el tema es que se les pueda cortar las alas y que esto no vaya más para allá. Esto sobre todo están intentando pescar entre la gente más joven. El mayor peligro que vemos nosotros de esto es que si el nivel ese formativo de la gente, si el nivel de información sobre lo que son estos grupos de la gente no crece, es más fácil que les puedan atraer y que les sumen a este movimiento nazifascista que se quiere implantar en Euskal Herria.